Todos jóvenes, una vez más, vamos a continuar con la materia metodología de la investigación y vamos a ver otros puntos que vamos a desarrollar estructurando un documento científico. Tomamos como base la tesis. En la clase anterior estuvimos viendo las temáticas a través de un brainstorming o lluvia de ideas en la cual ustedes arrojaron ejemplos de temas, por ejemplo, balística, análisis forense, o cualquier otro tema. Si desconocen o no tienen de repente claro, pueden buscar ejemplos en Google. Yo aquí busqué ejemplos. Recuerden que este no es mi especialidad. Ven, por ejemplo, hay antropología forense, dactiloscopía, etcétera. Entonces, una vez que tenemos el tema, tenemos que ver algunos aspectos que nos van a permitir redactar el título. Y los aspectos que tomamos en cuenta, el qué, quién, dónde y cuándo. Recordando que el qué es aquello que queremos averiguar, por ejemplo, de balística, técnicas de balística, análisis de procedimiento de balística, algún software para el análisis de procedimientos de campo, cualquier que esté relacionado que pueda ampliar este tema, ¿verdad? Esto vendría siendo nuestro qué. El quién no necesariamente puede ser persona, puede ser un departamento, puede ser una institución, puede ser una provincia, etcétera. Donde es para delimitar el área en donde vamos a aplicar el instrumento de recolección de datos, ya sea una provincia, ya sea un territorio más grande, un país, etcétera. Lo que tenemos que hacer es delimitar el título. Recuerden que para delimitar el título tomamos en cuenta que la cantidad o estructura que va a tener es alrededor de 16 palabras. Y una vez que tenemos las 16 palabras, analizamos si cuenta con estos puntos que hemos tomado como referencia. Recordar que es una referencia. Cuando se tiene menos de 16 significa que algo le falta, algo nos falta incluir, y cuando nos pasamos por lo general es que algo está de más y de repente no tenemos claro lo que queremos para nuestra investigación. Una vez que tenemos, por ejemplo, aquí vamos a hablar de los sistemas de información para casos. Entonces yo busqué, por ejemplo, sistema para la gestión de casos delictivos. Yo voy a partir del hecho de que el IMERCEP no tiene o no cuenta con casos para no cuenta con sistemas para la gestión de casos delictivos. Me disculpan si no se escucha bien porque ahorita que me puse a hacer el video empezó a llover. Entonces, aquí un ejemplo se llama Criminal Case Management System. Entonces yo voy a tomar esta sigla CS Management System, ¿verdad? CSM System. Entonces, como es un sistema de información, yo voy a tomar como referencia mi que va a ser de repente impacto del uso de o implementación del sistema CSM System para la gestión de casos delictivos en el email. Vamos a buscar la sigla que no me la sé de memoria. Aquí está la sigla LCF en Veraguas. ¿Eh? Vamos a analizar la cantidad de palabras. Noten que lo que redacté tiene 16 palabras. Afortunadamente salió exacto. Entonces lo tenemos bastante claro. Y ese va a ser nuestro título del trabajo, ¿verdad? Entonces ahora que tenemos el título, vamos a empezar a desarrollar las siguientes partes. Recordando que, por ejemplo, los documentos de investigación hay de distintos tipos. Uno de ellos sería la tesis. Entonces, la tesis por lo general está estructurada, como yo les dije, capítulo 1, aspectos generales. Capítulo 2, marco teórico.
En el capítulo 3, marco metodológico, etcétera. No lo voy a detallar todo para no hacer el video tan extenso. Eso lo hubiéramos visto un poco más a fondo en clase, ¿verdad? Entonces, del capítulo 1, aspectos generales, ya tengo el título y vamos a empezar a ver algunos puntos de nuestro capítulo 1. Planteamiento del problema, objetivos, justificación. Esos serían los puntos más básicos, ¿verdad? Planteamiento del problema, antecedentes, podría estructurarse así: justificación, cronograma de estudio, cronograma de actividades, ¿verdad? Cronograma que nos va a permitir tener una idea del tiempo que nos va a tomar la tesis, y podría incluirse también estos aspectos legales. Esos serían los puntos básicos. Hipótesis, si lo amerita o si lo requiera, porque esto no necesariamente vamos a partir de tener hipótesis, ¿verdad? Eso depende del tipo de investigación. Vamos a corregir aquí, lo dejamos así mismo: justificación, ¿verdad? Hay que ver qué escribir. Esto, vamos a empezar a elaborar estos puntos que son los que quiero que empecemos a detallar en nuestro trabajo de investigación, lo que ustedes van a hacer en la presentación. Entonces, vamos a ver cómo empezamos a analizar el problema. Cuando se realiza la estructura básica de un trabajo que es una de las partes que les complica a las personas, podemos verlo de distintas formas. Si lo vemos como un ciclo, si lo vemos como un triángulo, algo que debemos recordar es el cumplir con tres aspectos. Disculpen, vamos a ver los tres aspectos. ¿Cuáles son? Número 1, y ya lo tenemos, es el título, ¿verdad? Establecer el título. Entonces tenemos el título. Ahora vamos a ver el problema y también los objetivos. En el centro podríamos agregar hipótesis. Lo que debemos procurar es que todo tenga una relación. Si podemos redactar o explicar estas tres partes y encontrar un vínculo en ella, entonces tenemos bien claro el camino que vamos a tomar. Recordando siempre una frase, por ejemplo, que dice que si no tenemos un camino claro, podemos llegar a cualquier parte y no vamos a saber incluso si llegamos a cumplir. Y eso lo vamos a establecer enlazando cada uno de estos puntos. Como vamos a enlazar cada uno de estos puntos, lo que voy a empezar a analizar es el planteamiento del problema. Por lo general, una investigación se da con una idea o con preguntas o cuando vemos los efectos del problema. Entonces, ¿cómo saber cuál es el problema y cómo encontrar la forma de, podríamos decirlo, de amarrarlo, ¿verdad? De tener claro esto del problema. Que ahí es donde algunas personas se complican y no saben cómo estructurarlo o cómo explicarlo de manera correcta. Cuando vamos a explicar el problema, a diferencia de la introducción de un trabajo, para que lo tengamos claro y sepamos el estilo de redacción. En una introducción de un trabajo, usted habla del contenido del documento. Explica cada una de las partes de la tesis, del artículo, del trabajo que usted esté realizando. No se preocupa en estar explicando el problema, en estar ahondando en detalles, ni nada de eso. Usted habla del
el contenido del documento en sí. Entonces, en nuestro problema vamos a procurar no estar redundando al momento de plantearlo. Entonces, cuando yo voy a redactar un problema, voy a eliminar esto aquí, esto nada más para que ustedes lo vieran. Vamos a eliminar esto de capítulo 2 también porque esto va más adelante. Vamos a eliminar cada una de estas partes. ¿Ah? Eliminamos cada una de estas partes y vamos a empezar a plantear el problema. Planteamiento del problema. Un problema lo podemos plantear y ver de distintos aspectos y pueden existir distintos tipos de problemas. Un ejemplo yo doy y eso depende, dependiendo del problema, podemos saber qué tipo de investigación corresponda. Por ejemplo, hay 4 tipos de estudios específicos, tipos de estudios. ¿Ah? Tenemos estudios exploratorios, donde no conocemos qué está sucediendo en el problema. Un ejemplo de ello sería las luces en los cultivos. El fenómeno de luces en los cultivos, o las señales de tránsito en los cultivos. ¿Ven? Entonces, este fenómeno, cuando agarramos un fenómeno que desconocemos, inmediatamente podemos saber que es un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque no existe un instrumento que usted pueda aplicarle a las personas o no existe de repente a quién preguntarle. Entonces, el instrumento que usted va a utilizar para analizar de repente van a ser instrumentos que están relacionados más con el aspecto visual o el uso de algún medidor de presión, algún medidor de temperatura, etcétera. Instrumentos que nos arrojan datos, pero no vamos a poder aplicar encuestas. ¿Ven? Aquí yo no voy a poder ir y preguntarle a nadie qué es lo que está sucediendo. Entonces, como yo no tengo una persona a quien hacerle una encuesta, de por sí los instrumentos que voy a utilizar son otros. Yo puedo utilizar instrumentos como fichas, listas de cotejo, ¿verdad? Yo puedo utilizar instrumentos como grabadoras, ¿verdad? O test, pero no voy a poder utilizar encuestas. Otro tipo de estudios son descriptivos. Cuando ya yo conozco o tengo acceso a lo que yo quiero estudiar o investigar, por ejemplo, el sistema para la gestión de casos delictivos, aunque si yo busco información de ese sistema no la encuentro, y como mi trabajo va a ser explicar a profundidad el sistema, entonces va a ser de tipo descriptivo, ¿verdad? Y yo podría en un momento dado aplicarlo, y ahí sí yo puedo aplicar encuestas que me van a permitir también saber qué cosas necesito para desarrollar ese sistema, si sea el caso que lo voy a implementar. O cuestionarios, por ejemplo, cuestionarios, encuestas, ¿verdad? O rúbricas, eso sería este tipo de instrumentos. También los hay, estudios explicativos y correlacionales. Explicativos cuando usted ya tiene la descripción de la herramienta, del procedimiento que usted va a realizar y lo que quiere es profundizar más sobre ello, ¿verdad? Intentar analizar un poco más sobre ello. Y correlación es cuando existe una convergencia entre las variables que usted va a analizar. Por ejemplo, la aplicación de este instrumento en cierto lugar, ¿verdad? La aplicación de este instrumento o la aplicación de un procedimiento para determinar el nivel de impacto en un grupo determinado. Esos serían los tipos de estudios básicos. Entonces, ahora que yo tengo una idea de esto, voy a empezar a plantear el problema para saber entonces qué cosas yo debo saber del problema. Entonces, como los fenómenos son distintos, yo puedo partir del hecho de conocer los efectos. Ahora que vimos que no todos los problemas son iguales, hay problemas en donde yo solamente observo los efectos. En este cultivo yo estoy viendo que la
que se dio una imagen que de repente cubre una extensión X de terreno, de repente que las hojas en los cultivos a veces se doblan, son cosas que suceden en los cultivos que las personas lo han podido evidenciar, lo han podido observar, pero no saben cómo. Yo veo los efectos y veo el problema, pero desconozco las causas, ¿verdad? Puede ser que ustedes conozcan las causas. Entonces, en cierta ocasión es mucho más fácil poder vislumbrar las causas para describir los problemas y hablar los efectos. Como esos son los dos caminos que tengo, entonces yo podría empezar a redactar el planteamiento del problema mediante esos dos caminos, conociendo los efectos o conociendo las causas. Cuando yo tengo los efectos, entonces yo puedo empezar a redactar. Vamos a ver qué técnicas yo puedo implementar para empezar a redactar el problema. Entonces podríamos ponerlo así, técnicas para realizar el planteamiento del problema. Recuerden que nos estamos enfocando en ver cómo vamos a redactar eso y de qué manera, qué opciones tenemos para no quedarnos en el aire y no saber cómo atacarlo. Entonces, número uno es explicar el problema en un solo párrafo. Usted debe ser capaz de poder realizar en una frase o explicar qué es lo que sucede actualmente. Entonces, cuando yo voy a plantear el problema, vamos a hacer el planteamiento del problema aquí. Vamos a empezar. Ya tenemos los dos caminos. Vamos a hacerlo acá abajo, planteando el problema. Aquí ustedes, cuando lo van a hacer en el trabajo, lo van a hacer directo. Planteamiento del problema. Entonces van a empezar a hacer el planteamiento del problema. Y en este caso, yo tengo de mi sistema de información y el email set. Yo voy a decir, actualmente el email set. Esto es un caso hipotético. No cuenta con ningún sistema de información para la gestión de casos delictivos en la provincia. Eso sería mi planteamiento del problema o la frase principal del problema. Podría también empezar a ver el problema a través de la pregunta. Si yo hago una pregunta, existe, por ejemplo, la pregunta principal del problema. Muchas veces atacan el problema de esa forma. La pregunta principal sería, en la actualidad, el signo de interrogación, me disculpan que estoy usando una computadora que no frecuento y tengo problemas con el signo de interrogación. Vamos a revisar, tendría que revisarla. Vamos a hacer la pregunta igual. Actualmente se cuenta con un sistema de información para la gestión de casos delictivos de la provincia de Veraguas. Esa sería nuestra pregunta principal, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo va a ser de ahondar y profundizar de repente, o podríamos cambiar la pregunta. ¿Cuáles son las causas de la falta de, cuáles son las causas de la mala gestión de los datos por parte del IMERCEF, ¿verdad? La mala gestión de los datos de casos delictivos por parte del IMERCEF en Veragua? Podríamos hacerlo a través de una pregunta. Entonces, lo puedo hacer a través de una pregunta y también a través de empezar a redactar en una frase. Aquí estoy tratando de poner el signo de interrogación, tratar de redactar en una frase la situación actual. Sin embargo, a veces resulta complicado el poder hacer el análisis de causas y efectos y lo podríamos utilizar dos herramientas.
Entonces, cuando vamos aquí, estamos redactando para ver los efectos, podríamos ver los efectos y las causas a través de dos ejemplos de diagrama. Entonces yo me voy a Pinterest, que ya tenía desarrollado, desarrollé una infografía para que lo vean claro. Me voy a Pinterest y voy a tratar de compartirles esta infografía. Vamos a, mira rato que no usaba esta herramienta, vamos a buscar el árbol del problema, ¿verdad? Vamos a utilizar el árbol del problema. Entonces, este sería el árbol del problema, donde usted empieza a detallar los efectos que vendrían siendo la parte superior del árbol, el problema y las causas. Entonces, voy a buscar algún modelo árbol del problema. Voy a buscar un modelo que creo que una vez elaboré. Árbol del problema. Me voy al árbol del problema y podemos utilizar una plantilla para empezar a redactar los efectos. Claro, una vez que usted tiene la experiencia ya es mucho más fácil. Entonces yo empiezo a describir los efectos. Por ejemplo, yo puedo hacer sobre una institución que tenga muchas fallas en su infraestructura. Si ese fuera el caso. Como viendo también el caso del Imercef, efecto. Resulta complicado. Si alguien trabajara ahí y ve que no hay sistema de información, pudiera estar afrontando estas situaciones. Resulta complicado tener acceso rápido a la información de los distintos casos. ¿Ven? Efecto número 2, se da mucha pérdida de datos. Efecto número 3, se complica la elaboración de estadísticas e informes que permitan identificar cuáles son los casos más atendidos en la institución. ¿Eh? Ahí empiezo a describir los efectos para describir el problema, que es la misma descripción que yo hice acá, y lo detallo en el planteamiento del problema, en la descripción del problema, perdón, y estoy enmascarando el problema. Cuando voy teniendo un efecto, yo puedo correlacionar el efecto con una causa. Resulta complicado tener acceso a la información de los distintos casos. Entonces, causa. Esto se debe a que actualmente, esto se debe a que al realizar o al utilizar software como Excel o de manera impresa, se complica la búsqueda de la información. Y empiezo a escribir todo. Ahí sé que escribí mal, pero esa sería la idea de nuestro diagrama de árbol. Entonces vamos relacionando un efecto y una causa. Un efecto y la causa. Efecto y consecuencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que una vez que tengamos redactado esto de esta forma, de esa misma es la que vamos a utilizar para realizar el planteamiento del problema. Actualmente el Imercef no cuenta con ningún sistema de información para la gestión de casos. Yo empiezo planteando el problema directamente y acá me voy al efecto. Noten que yo no estoy redundando de la importancia de los sistemas de información y todas esas cosas. Eso yo lo voy a hacer más adelante. Efecto número 1, resulta complicado tener acceso a la información. Entonces puedo resaltarlo. Falta de acceso a la información.
Al inicio es una buena estrategia ir redactando en frases los efectos. Porque los efectos los podríamos poner efecto 1, pero cuando vamos a redactar no los vamos a poner de esa forma. Podemos ponerlos de esta manera. Falta de acceso a la información en vez de efecto 1, efecto 2. Y vamos entonces, falta de acceso a la información. Resulta complicado tener acceso a la información de distintos casos a través de herramientas como Excel. Falta de acceso a la información. Entonces yo empiezo a redactar el documento. Actualmente se utilizan software como Microsoft Excel o de manera impresa, lo que dificulta el acceso, a la información. Y voy explicando, aquí entonces ya tengo mi primer efecto y aquí puedo plantear el efecto y explicar la causa e ir redactando la causa, ¿verdad? O puedo explicar todos los efectos para posteriormente empezar a redactar las distintas causas. Esto si yo fuera a plantear los efectos. Yo podría también utilizar un diagrama de espina de pescado, ¿verdad? Entonces, cuando tengo el diagrama de espina de pescado, el diagrama de espina de pescado prácticamente es a la inversa. Este diagrama de espina de pescado lo desarrolló un autor llamado Kaoru Ichikawa, un químico japonés, el cual era experto en control de implementación de sistemas de calidad para las empresas. Entonces, ¿cómo utilizar? Utilizar una plantilla en donde vamos a hacer lo mismo que desarrollamos. Vamos a ver el diagrama si lo tenemos por aquí. No, vamos a ver si lo encuentro. Diagrama de espina de pescado. Bueno, sería un diagrama de manera similar. Creo que lo que pensaba que lo tenía acá sería de la misma forma que estamos viendo, o sería otra forma de plantearla, pues. Vamos a buscar un ejemplo acá. Vamos a buscar un ejemplo. Es lo mismo, solo que al revés. Diagramas de espina de pescado en Word. Y podríamos buscar un diagrama y escribir las causas con sus posibles efectos. ¿Eh? Entonces podríamos plantearlo de la misma manera. Al momento de redactar, explicaríamos entonces a través del diagrama de causa y efecto, empezamos a redactar después de estructurar nuestro párrafo principal. El problema es nuestro párrafo principal, entonces empezamos a redactar nuestras causas para después explicar los efectos. Podríamos entrelazarlas o podríamos redactar primero todas las causas para después redactar los efectos. Entonces, estamos viendo algunas de las cosas. Uno, como les dije, explicar el problema en un solo párrafo o párrafo inicial. Número dos, utilizar alguna estructura de causa y efecto basado en el diagrama de espina de pescado y de árbol. ¿Ven? Eso sería nuestro otro punto para plantear el problema, para estructurarlo al momento que vamos a redactar. Y número 3 sería hacer uso de estadísticas. Esto podríamos incluirlo, utilizar normas APA o cositas. ¿Ven? Nosotros lo que deberíamos tratar es de procurar de basar el planteamiento del problema en información que hayamos captado o que tengamos acceso
de algún lugar, porque nuestro trabajo debe estar fundamentado, debe estar explicado en qué usted está realizando eso. Un aspecto que yo les comenté cuando realiza un trabajo de investigación es que debemos enfocar nuestra investigación en que permita resolver algo. Entonces, usted va a atacar un problema que se esté dando porque actualmente usted conoció ciertos datos que son de interés para las personas, son de interés para esta institución, son de interés para la comunidad. Por ejemplo, el caso del trabajo de los inmigrantes. Usted busca información busca informes, perdón, que se realizan por parte de las autoridades y le arrojan datos estadísticos. Entonces, esos datos estadísticos usted los va a evidenciar como efectos. ¿Ven? Y por ejemplo, un efecto de que no se utilice el sistema, o usted conoció una encuesta que se realizó en el IMERCEF, que en donde se evidenció que se procesan alrededor de, qué sé yo, X cantidad de datos. Por ejemplo, según informes de o incremento, incremento de casos. ¿Ya? Entonces, efectos según informes del gobierno, esto nada más por decirlo algo, se registraron alrededor de 5.000 casos de violación. Entonces, esa información estadística la podemos tomar como primordial para detallar nuestro planteamiento del problema, explicando los efectos y las causas, de manera que nuestro trabajo esté sustentado en la estadística y así podamos tener eh, unas bases más fuertes al momento de plantear. Entonces, yo puedo ir planteando las estadísticas. Recuerden, redactamos el primer párrafo, los efectos lo demás lo vamos escribiendo y resaltamos la palabra principal de cada efecto para ir explicando. Hasta aquí el primer punto para la redacción del contenido. Entonces, en los siguientes segundos vamos a explicar el uso de normas APA, o en el siguiente video vamos a explicar el uso de normas APA que nos va a ayudar a complementar el planteamiento del problema.